Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y buenas noches allá en Europa, ¿no, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar aquí de nuevo, otra vez, después de unas semanas fuera. Sí, 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 justamente es de eso que estuviste fuera, es el tema por el que vamos a hablar hoy. Y pues me da gusto que te des de la vuelta de nuevo en el canal, Camilo. Muy bien. Pues como pueden ver, el tema de esta conferencia tiene un tema bueno, más bien este directo tiene un tema muy específico que es GECO, la conferencia de computación genética y evolutiva. Sí lo traducirías así, ¿no? O sea, es Evolutionary and Genetic Computation, ¿no? Sí, sí, Perdón, computación genética y evolutiva. evolutiva. Muy bien, Que a la también que es te un juego fuiste. de nombre, ¿no? Con el reptil gecko. Entonces también es un juego que también tiene sentido por el tema de evolutiva, ¿no? Que es, al final, es una computación basada en la naturaleza o inspirada en la naturaleza. Ujú, muy bien. Y pues justamente Camilo estuvo fuera varias semanas y se fue a Melbourne, Australia, ¿no? Bueno, una semana no. Por suerte, por suerte, si no, estaría vuelto loco. Me dio mucha risa que no te gustó mucho Australia, ¿verdad? Dices. Qué chistoso. No. Ya me mal acostumbré a la vida europea, entonces ya no, no me gustó mucho Australia. Bueno, principalmente porque todo es muy caro, el café no me gustó, eso es importante. El café para mí es parte de mi vida, ¿no? El café, tener un buen café. Tampoco hay mucha cerveza, también es muy importante en mi vida. Y claro, por ejemplo, una cerveza, para dar un ejemplo, una lata de cerveza costaba ¿cuánto? 6 euros. Vale, eso es bastante. Así que, y además que el clima me recordaba mucho al lugar donde yo nací, que no es un clima que me guste, el clima, el tiempo, ¿no? Que es un lugar donde tú sales y no sabes en qué momento va a llover, ¿no? Puede llover en cualquier momento y para y sale el sol, y entonces era como recordar un poco a Castro, donde nací en Chile, al sur de Chile. Y no es Yo, precisamente un lugar que me genere mucho entusiasmo. Yo hubiera pensado lo contrario, que como te recordaba donde naciste y creciste, te iba a gustar el clima. No. Por lo mismo no me gustó. Por lo mismo no me gustó. No, Sí. ya estoy mal acostumbrado al clima del Mediterráneo, ¿no? Que es Ujú. como más templado durante todo el año. Llueve cuando es invierno y nada más, ¿no? El resto de la temporada como que aparecen todas las estaciones del año, ¿no? En Sí. cambio, por ejemplo, en Castro, en Chile, en verano puede llover, ¿no? Cosas así, ¿no? Ah, interesante, sí. Aquí en la Ciudad de México llueve en verano, en invierno no llueve, llueve en verano. Sí, Entonces, es bueno. No llueve siempre, a veces sí llueve. Entonces, yo siempre relacionaba el verano con lluvia, o sea, los meses de verano yo los relacionaba con lluvia. Yo sí. creía que el verano ya era lluvioso. Y cuando empecé a ver cosas de otro país, justamente de Estados Unidos, nunca entendía por qué en Estados Unidos relacionaban el verano con sol, ¿no? Ah, no Y ya sabía eso. después, ¿eh? No lo sabía, eso. No lo Es sabía. sí, es curioso, Pero es sí en curioso. México. Mm. Ajá, que aquí en la Ciudad de México llueve en los meses de verano. Entonces, te digo que para mí el verano era completamente algo lluvioso. Entonces, chistoso. Aquí está Gil saludando, dice que hola, saludos a Gil. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar ahora sí de la conferencia de Gecko que fue en Melbourne, Australia. No sé si nos quieres contar, Camilo, de qué trata y específicamente tú por qué fuiste. Te comparto el enlace si quieres, ahí lo vamos con la página web Sí, y ahí lo voy conversando sobre el tema. sí, perfecto. Mm, Aquí lo tengo yo, si quieres yo ya le echo un ojito, a sí, ver, ahí va. sí, compártela tú para que se pueda ver como la pantalla, ¿no? Vale, bueno, Gecko nació el año 1999, así que ya tiene casi unos 24, 25, 25 años. 25 años. Y bueno, esta es una conferencia académica. Como una conferencia académica es una conferencia donde tú para poder asistir a esa conferencia tienes que enviar previamente trabajos, que son paper, pueden ser paper o también pueden ser póster. Los póster son estas imágenes grandes, ¿no? Que son pequeños artículos donde la gente lo expone
en una sala y están todos conversando y ahí está como la primera página de su paper, ¿no? Como un resumen. Están conversando y eso es un póster. Y por otro lado están los papers, que son los trabajos ya extensos, bueno, no es tan extenso, pero de una conferencia académica son 8 o 9 páginas, doble columna. Y ahí lo que haces es tú enviar el trabajo, lo revisan revisores anónimos y si te lo aceptan, tienes que tú ir a la conferencia a presentarlo, ¿no? Al final es el mecanismo. Entonces, en esta conferencia, que es una conferencia de ranking Core A, que es Core, es un ranking bastante famoso en conferencias académicas. A es como top, ¿no? Bastante bueno, ¿no? Después está A y superior a hasta A estrella, ¿no? Que es como ya lo mejor, las mejores conferencias que hay, en el sentido de que son más exigentes a la hora de aceptar un trabajo, ¿no? Ahora, en cuanto a computación evolutiva, esta es como la de las mejores, ¿no? De ranking A. No hay como una ranking A estrella sobre computación evolutiva. Hay A estrella, pero más en términos más generales de machine learning o inteligencia artificial desde un punto de vista mucho más general. Pero específicamente evolutiva, Gecko es la conferencia, ¿no? Y la cuestión fue que ahí envié 2 trabajos, y los 2 trabajos nos aceptaron, que junto a mi director de tesis, Christian Blum, y a Gabriela Ochoa, que Gabriela Ochoa es también una investigadora muy importante en el área de computación evolutiva, ¿no? Ella se dedica más a la parte de visualización, de crear herramientas de visualización. Y de hecho, los 2 trabajos que envié tienen que ver un poco con eso, ¿no? En resumen, como para hablar un poco de esos 2 trabajos, que ahí lo podemos ir después viendo, voy a compartir pantalla después, es uno que incorpora los Large Language Model en esta herramienta de visualización que tenemos nosotros, que hemos ido ya desarrollando en varios artículos previos, artículos científicos, que es una herramienta de visualización que nos permite comparar distintos tipos de algoritmos evolutivos o metaheurísticas, podríamos decir, para llamarlo de manera más general. Y esa herramienta de visualización es útil en este tipo de algoritmos porque no son algoritmos deterministas. Es decir, yo cada vez que ejecuto un algoritmo de este tipo, no puedo asegurarme que el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces, como no es determinista, es no determinista, tiene un componente estocástico internamente, es muy importante entender su comportamiento, ¿no? Y el comportamiento depende de la instancia del problema que estemos ejecutando, ¿no? Entonces, el problema influye en cómo el algoritmo se va a comportar, ¿no? Esto es muy importante. No es al revés, no es que el algoritmo se comporte igual en todo tipo de problemas, sino que el problema influye en el comportamiento de cada uno de estos algoritmos. Entonces, por eso es tan importante las herramientas visuales, no, no tan solo comparar tablas numéricas o estadísticas, sino también visualmente ver cómo se comportan esos algoritmos. Entonces, esa herramienta que se llama STN, de Search Trajectory Network, como redes de búsqueda de trayectoria, es lo que hemos ido trabajando durante estos últimos años. Y yo incorporé ahí la idea de incorporar LLM para interpretar esta visualización. De hecho, si ahí buscas por autor mi nombre, ahí va a aparecer los 2 artículos que en la parte de arriba sale el filtro del nombre de autor. Ahí es más fácil el autor. La tercera columna. Y claro, ahí están esos 2 artículos. El primero es lo que tratamos de hacer es cómo mejorar la visualización, o sea, para ciertas instancias de problemas que son muy grandes, cómo podemos crear una especie de zoom a esta imagen. Y la idea era incorporar el concepto de particionamiento. En STN hay un concepto que se llama particionamiento, y de hecho podemos buscar los papers, ahí quizás se puede entender mejor. Bueno, yo lo comparto si quieres, Héctor, y lo voy explicando para que se entienda mejor esto. Yo creo que a la gente le puede interesar, sobre todo la parte de los LLM, que son cosas novedosas. A ver si lo... Vale, perfecto. Voy a compartir pantalla. Sí, perfecto. Screenshot. Aquí. Vale, dime si se puede, si se ve. Sí se ve. Vale, lo que nosotros aquí, yo voy a... Si lo puedes hacer un poquito más grande, estaría Sí, perfecto. O más cuadrada, ándale, perfecto, ahí está. Ahí se ve vale. perfecto.
Vale, entonces en este artículo lo que nosotros tratamos de hacer fue añadir los LLM, los Large Language Model, dentro de este STN. Y STN, es esta herramienta de virtualización, es una herramienta de análisis de algoritmos de optimización, porque al final las metaheurísticas o los algoritmos evolutivos son algoritmos de optimización, solamente que no son deterministas, ¿no? Entonces, por eso el nombre del título, ¿no? Y lo que, bueno, esta por ejemplo, una gráfica típica de un STN, ¿no? Aquí podemos ver que, de hecho, aquí se comparan dos algoritmos, donde ese triángulo amarillo es donde comienza una trayectoria, es decir, donde cuando se empieza a ejecutar el algoritmo, y el triángulo negro es cuando termina, ¿no? O sea, cuando termina la ejecución. Por ejemplo, cada ejecución le podemos dar un tiempo fijo, ¿no? 10 segundos, 100 segundos, lo que sea, ¿no? Entonces aquí vemos que estos dos algoritmos, el algoritmo verde, las trayectorias, es el algoritmo 2, y son 10 trayectorias, o sea, son 10 ejecuciones, y el algoritmo 1 es el rosado. Lo primero que podemos ver aquí es que el algoritmo, y bueno, perdón, y el nodo rojo que se ve aquí es el que alcanzó la mejor solución. Ahora, aquí podríamos decir, bueno, el que alcanzó la mejor solución es el algoritmo 2, ¿no? El verde, pero lo más que lo más importante aquí para detectar cuál algoritmo es mejor en este problema es que podemos darnos cuenta que el algoritmo verde hay una mayor atracción de las trayectorias, se empiezan a juntar, o sea, el espacio de búsqueda es mucho más robusto, se empiezan a encontrar en ciertas zonas hasta que encuentran el nodo, la mejor solución, ¿no? Que es el nodo rojo. En cambio, el algoritmo 1, el rosado, es más disperso, las trayectorias se van divergiendo en distintas zonas, ¿no? Entonces, no confluyen entre ellas, no hay atracción entre ellas. Entonces, cada ejecución es totalmente eh, van a distintos espacios de búsqueda, ¿no? Que es un concepto muy típico en optimización, espacios de búsqueda. Entonces, el verde es mucho más robusto porque hay mucha más tracción y se tienden a agrupar, ¿no? A ver como overlap, ¿no? Entre ellas. Así que lo que tratamos de hacer en este paper es que, bueno, tenemos el STN, tenemos esta visualización, pero para que la gente lo entienda, los investigadores ocupan esta herramienta, tienen que saber todo lo que expliqué previamente, o sea, todo lo que te expliqué del triángulo amarillo, el tema de la zona de atracción, la dispersión, el nodo rojo, etcétera. Todas esas cosas yo lo sé porque ya he estudiado, he leído los papers previos del STN, ya entiendo la simbología, la terminología visual del STN. Entonces lo que quisimos hacer es, bueno, ¿cómo podemos quitar esa barrera, ese conocimiento previo? Y bueno, incorporamos los LLMs para que esa interpretación que te acabo de decir la haga de manera automática, ¿no? Entonces, porque nosotros tenemos una web, que es una web en donde se puede hacer este análisis, entonces incorporamos ahí una sección de LLM, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que explicamos un poco cuáles son el prompt, o cómo decíamos el prompt para esto, le explicamos más a la LLM las reglas, cuáles son las reglas para determinar que un algoritmo sea mejor que otro, en qué cosas te tiene que fijar y cuáles son los datos numéricos que le vamos a pasar para poder decidir, porque al final, para que decida cuál algoritmo es mejor, le pasamos datos numéricos. ¿Y cómo sabemos cómo le podemos pasar datos numéricos? Es que esta visualización es un grafo dirigido, ¿no? Entonces, como es un grafo dirigido, toda esa información es numérica, o sea, podemos saber cuántas aristas hay, cuántos nodos hay, cuántas trayectorias hacen overlap, ¿no? Cuántos nodos, cuántas trayectorias alcanzan un nodo rojo, o sea, el mejor nodo, etcétera, ¿no? O cuántas se cruzan entre ellas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información lo podemos saber porque al final es un grafo dirigido. Algo muy importante, nosotros no estamos ocupando LLM visuales, o sea, no estamos ocupando Large Visual Model, es decir, no le estamos pasando una imagen, ¿no? Y que lo interprete, no, eso no lo hacemos, simplemente le pasamos texto, un prompt, que es una representación textual de la información, de las features que están en esa gráfica, ¿no? Entonces, aquí he explicado un poco cómo es el prompt automático que se genera. Una de las cosas que siempre se menciona en los LLM, y tú lo sabes, Héctor, es que la importancia de la estructura, ¿no? Del prompt, que sea muy estructurado, con etiquetas, con tag aquí, que comienzan dando, por ejemplo, aquí el begin context, que al final es la primera etiqueta esta que está aquí, que nos dice cuál es la terminología del STN, ¿no? Le explicamos lo que es el STN para que el LLM nos pueda responder con la terminología adecuada del STN, ¿no? Por ejemplo, explicándole qué es el particionamiento, ¿no? Que es un concepto muy propio del STN.
Después le definimos las reglas, que son las que nos permiten definir cuál es mejor, cuál algoritmo es mejor en ese problema. Y después le pasamos la data, ¿no? La data que ya son las features, que son los datos dinámicos, ¿no? De los cuántos algoritmos estamos comparando, ¿no? Que pueden ser 2, que pueden ser 3 o pueden ser 4, ¿no? Podrían ser distintos, mucho más algoritmos. Aquí en la imagen que mostré solamente hay 2 algoritmos, pero pueden ser muchos más, ¿no? Y después la query, ¿no? La etiqueta final es la query. Y ese sería como el prompt, uno de los prompts. En este paper presentamos 3 prompts, pero el primer, me gustaría solamente hablar del primero porque es como el más intuitivo, más fácil. El resto de prompts es más para que te recomiende parámetros y mejorar las visualizaciones, pero ya es una cuestión muy propia de la aplicación web, ¿no? Entonces, en este paper lo que hacemos es eso, ¿no? Si es verdad que ocupamos el STN, al final simplemente como una prueba de concepto el STN se puede ocupar. La idea detrás de este paper es demostrar que con los LLMs podemos hacer análisis automático de herramientas de optimización, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que a través de que el LLM puede entender ciertas operaciones matemáticas muy simples, al final son puras operaciones inecuaciones, o sea, cuál este valor es mayor que este otro es menor que este otro, y según la regla que yo definí, bueno, es más probable que este algoritmo sea mejor que este otro, ¿no? Al final, esas son las lógicas muy simples, como varios if, ¿no? Como una especie de árboles de decisión, es lo que va a ser el LLM al final de cuentas, ¿no? Y aquí lo probamos. Bueno, en este momento, este paper lo escribimos en febrero de este año. Obviamente de febrero hasta ahora han pasado muchísimas cosas. De hecho, aquí yo ocupé GPT-4 Turbo. No ocupé, por ejemplo, Anthropic Claude 3 en ese momento. Ocupé solamente GPT-4 Turbo y fue el que tuvo mejor puntuación, ¿no? La forma de evaluar, por ejemplo, en ese tiempo tampoco era muy robusta, no había mucha herramienta de evaluación y lo que hicimos era simplemente hacer una especie de pattern matching, o sea, evaluación de sistema, aquí que le llamamos acá en esta tabla, en esta columna, dice sistema, que simplemente es, en el prompt definimos cómo va a ser la estructura de salida, ¿no? O sea, si esa estructura de salida se cumple, significa que está bien. O sea, si nosotros esperamos que el algoritmo 1, le pasamos varios ejemplos, si esperamos que el algoritmo 1 es el que va a ganar, bueno, lo vamos a buscar ahí en un pattern matching, un rate, una expresión regular, si se encuentra, ok, está bien, ¿no? Y después está la evaluación humana, ¿no? Que ya es una cuestión más subjetiva, que lo evaluamos los expertos del STN y decir a ver si el texto que nos dio tiene sentido, ¿no? Eso fue lo que me faltó mostrar y es la respuesta, ¿no? Una respuesta real del prompt, que es la siguiente, ¿no? Aquí también tiene una etiqueta, que es un begin context que está aquí, es la columna de la derecha que dice model output, esta es la respuesta, y dice winner, por ejemplo, winner 2, ahí, ¿no? Entonces, winner algoritmo 2. Y te empieza a explicar un poco todo el tema. Si uno lo empieza a leer, se da cuenta que tiene mucho sentido y está respondiendo en la nomenclatura, en la terminología del CTN, ¿no? Te empieza a dar información de por qué es mejor, te lo empieza a argumentar por qué es mejor, ¿no? Toda esa argumentación se basa en la regla, ¿no? De hecho, en el output, si empiezan a leer, aparece, dice rule 1, rule 2, rule 3, o sea, empieza a mencionar cada una de las reglas y a justificar por qué se eligió en base a esa regla, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y eso es una barrera, o sea, quita la barrera de tener que entender a priori el conocimiento del CTN para poder empezar a ocupar la herramienta, ¿no? Entonces, al final, esa era una de las gracias de este tipo de este paper, ¿no? Y eso fue lo que tuve que presentar en Gecko. Eh, Ahora ya como volviendo más a Gecko, de hecho voy a dejar de compartir. em, una de las cosas interesantes de Gecko, claro, al final es una conferencia muy grande. Yo creo que es híbrida en el sentido que hay gente que presenta de manera online y de manera presencial. Presencial fueron como 350 personas y online deben haber habido unas 300 más, ¿no? Entonces ya son más o menos 600 personas, ¿no? Hay muchos workshops, tutoriales, sesiones y lo más importante de este año fue que los LLM era lo que estaba de moda, ¿no? De hecho, habían sesiones especiales de LLM porque hay un área de investigación ahí que es el área de generadores de algoritmos automáticos, ¿no? Que es la idea de empezar a crear metaheurísticas, porque hay muchos tipos de metaheurísticas de distintos sabores, con distintas operaciones, métodos. Entonces, la idea es cómo podemos nosotros generar metaheurísticas de manera automática ocupando LLM. Entonces, hay mucha gente ahí investigando sobre ese tema
Y hubo una sesión dedicada a eso, ¿no? Que te empiezan a explicar un poco cuáles han sido los trabajos que se están haciendo, como el estado del arte, ¿no? El estado del arte para la gente que no sabe, es un concepto que se utiliza en la academia para decir, bueno, esto es lo último de este tema, ¿no? Es el estado del arte, ¿no? Y, y ahí estaban hablando un poco de eso, ¿no? ¿Cuáles son las ideas? Y ahí, bueno, aproveché también de hacer publicidad, ¿no? Porque al final la academia tú también tienes que hacer publicidad, ¿no? En el sentido de que hay muchos papers, todos los días salen papers, entonces sí es verdad que yo envié 2 papers ahí a la conferencia, fueron enfocados al STN, de cómo mejorar el STN a través del LLM y a través de mejoras de la visualización. Pero no mencioné nada de un trabajo que enviamos anteriormente, no a una conferencia, sino que a un journal, ¿no? Que un journal es algo mucho más robusto. En la academia tú defines como, hay 2 categorías de trabajo. Están los trabajos de conferencia, que son trabajos más cortos, de 8 o 9 páginas, y que te da la respuesta en 2 o 3 meses, es muy rápido. Y están después los journal, que son ya, no hay un límite de páginas, pero uno esperaría que son como de 20, 30 páginas como mínimo, que puede tardar un año en que te den la respuesta, ¿ok? O sea, puede tardar un año porque el análisis es mucho más profundo y tiende a tener más citas también, porque tú lo envías a revistas que son más... bueno, eso el tema de las citas depende, pero generalmente hay más prestigio en journal más que en conferencia. Entonces, en ese hay un trabajo que enviamos y ya lleva solamente 2 meses, que lo enviamos a una revista que se llama Artificial Intelligence de Elsevier, que es bastante buena. Ahí veremos cómo nos va. Y lo que presentábamos en ese trabajo era una integración de metaheurísticas con Large Language Model, pero ya no a nivel de interpretabilidad, sino que a nivel de calidad de solución, es decir, cómo yo mejoro el algoritmo con LLM. Lo que mencioné anteriormente era que la integración típica del estándar, lo que se está actualmente investigando es la generación automática de código, que es cómo generar algoritmos metaheurísticas a través de LLM. Nosotros quisimos hacer algo totalmente distinto, pero que no son excluyentes, y era la idea de, bueno, cómo ocupar los LLM para entender el problema, ¿no? Entender el problema, buscar patrones en los datos, en las instancias de los problemas donde vamos a ejecutar la metaheurística, previamente buscar información y que esa información se transforme en parámetros que le vamos a insertar a la metaheurística. ¿Para qué? Para que pueda obtener mejores resultados, es decir, que lo podamos guiar con parámetros ya offline, antes de la ejecución, ¿no? Entonces, esa es otra forma de integración que nosotros encontramos y que encontramos que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque los LLM son muy buenos para encontrar patrones, ¿no? En datos. Son muy, muy buenos para encontrar patrones, repeticiones, cosas raras, ¿no? Entonces, esa información la podemos insertar como parámetro y podemos mejorar. Y demostramos que en ese artículo que la metaheurística por sí sola era peor que la metaheurística más los datos extraídos con los LLM. Entonces ahí en la conferencia de Gecko aproveché de hacer publicidad sobre eso, ¿no? Entonces ahí mucha gente lo leyó y así que seguramente alguna gente quizá le entusiasmó y a otra no sé, ¿no? Pero un poco esa era la idea, ¿no? Y una conferencia académica, bueno, hay muchos trabajos interesantes. También hay que decir que son trabajos tan especializados que uno, aunque es especialista en un área, uno va a otra charla y no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Al final, muchas veces son presentaciones de 15 minutos. 15 minutos es muy poco tiempo para presentar todo un paper de 8 o 9 páginas. Entonces, es muy conciso. Y son 5 minutos de pregunta y ya, ¿no? Pero bueno, lo que puedo decir es que habían trabajos interesantes sobre Large Language Model, o sea, de esto que mencioné de generación automática de algoritmos. Eso es un área muy interesante. Algoritmos evolutivos que se generan automáticamente con LLM. De hecho, había un trabajo que propuso un framework para generar algoritmos evolutivos y que de hecho ganó una de las competencias dentro de Gecko con su framework, que igual es algo interesante porque demuestra que este tipo de herramientas han superado o se han ganado un premio ya directamente, la ha ganado a personas, ¿no? Que se dedican a diseñar algoritmos evolutivos y lo han hecho directamente con LLM. Entonces, igual es interesante. Y también las herramientas visuales, ha habido bastante papers sobre los STN. STN es una creación de Gabriela Ochoa, que es coautor, y Christian Blum, que es director de Tesser, y Catherine, que es otra persona también que trabaja con Gabriel Ochoa. Son 3 personas que publicaron el STN en el año 2021. Y yo lo empecé a trabajar en el año 2023, bueno, de hecho el año pasado, en ya empezar a ampliarlo, empezar a mejorar el STN, primero haciendo una herramienta web, ¿no? Que era lo principal, porque el STN original era solamente script de R, ¿no? Script de R. Entonces eso era
más difíciles, más proclive a errores, ¿no? Entonces, ¿cómo facilitamos el uso? Bueno, creando herramientas web que faciliten eso, ¿no? Y ahí empezamos a incorporar algoritmos para mejorar la visualización, los LLM, etcétera. Así que, bueno, la experiencia de Gecko fue interesante. La experiencia, bueno, las conferencias académicas son interesantes en el sentido de que conoces a mucha gente, puedes hacer contactos, intentar de colaborar quizás con estas personas también. Y eso es lo interesante, ¿no? Al final y Gecko, bueno, es una conferencia muy grande que, bueno, haber estado ahí ha sido genial, ¿no? Al final, es la primera conferencia que voy de la más grande, ¿no? Porque antes había tenido la oportunidad de ir a otras, pero eran más pequeñas, ¿no? Así que fue genial. Me gustó más las conferencias que la ciudad, debo decirlo. O sea, me gustó mucho más la conferencia que, que la ciudad y el país, ¿no? Los canguros no son gente que no sé, no me parecieron gente muy, ¿cómo Muy amable. decirlo? No, no tanto, no un tema de mano, pero están muy alejados de la mano de Dios, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En el sentido de que están equivocados, ¿no? Están en el sentido que, por ejemplo, hay una anécdota. Cuando yo llegué a la habitación del hotel, había muchos interruptores, ¿no? Interruptores y con botoncitos, y habían de luces, ¿no? Luz clara, luz oscura, distintos tipos de tonos de luz. Y yo dije, vale, estos tipos se inventan problemas que no existen, no sé. Se están inventando problemas, entonces ya no son de fiar, ¿no? Evidentemente están aburridos como son una isla, ¿no? Entonces, totalmente ahí. ¿Qué hacemos ahora, no? ¿En qué nos entretenemos? Entonces empezamos a inventar problemas que no existen. Así que, bueno, pero bien, 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 genial. Así que fue genial también porque viajé con un compañero de doctorado, Mermet, que es un compañero también de doctorado que está ya un año más que yo, en el último año, defiende este año, y también con Cristian, con mi director de tesis, así que también son momentos para también de compartir, de colaborar en el equipo, ¿no? Al final no es lo mismo viajar solo, me ha tocado viajar a conferencias solo, y no es lo mismo que cuando vas con tu equipo, ¿no? Con tu director de tesis, es mucho más enriquecedor, mucho más divertido, ¿no? Sí, sí, me imagino que cada haber estado, esa parte debe haber estado bonita. Me da mucha risa lo que dices, que se inventan problemas que no, bueno, fíjate que Sí. tenían como un, como si fuera un piano chiquito, o sea, como muchas teclas en Mm. vez de un dimer, ¿no? O sea, un dimer que le puedes mover. Me imagino que a eso te refieres. Bueno, está muy interesante esta parte que mencionas de la parte genética. ¿Hay algo que se use de esto en un problema industrial ya aplicado? O sea, tú que sepas, alguna empresa o alguien que esté usando eso. Sí, yo creo que, bueno, hay todo tipo de empresa que ocupe problemas, que tenga problemas de optimización, ¿no? Al final puede ocupar algoritmos evolutivos, ¿no? Ahora, por lo general, no es un área que tenga una aplicabilidad tan directa a la industria, porque son pocas las industrias o problemas industriales donde tú requieras tanto, donde requieras, por ejemplo, una buena solución, pero en poco tiempo. ¿A qué me refiero con esto, no? Que lo ortogonal, o sea, lo contrario a los algoritmos evolutivos, son los algoritmos exactos. Solo los algoritmos exactos son los deterministas, ¿no? Y para eso, generalmente la industria ocupa ese tipo de sistema, y para ese tipo de sistema están los solvers que son los Ziplets, los Gurobi, que son sistemas muy robustos, empresariales, algunos tienen licencia, tienes que pagar hay cientos de dólares por ocupar uno, como el Ziplets, ¿no? Y muchas empresas ocupan eso porque tú puedes modelar problemas de optimización y te da una respuesta exacta, es decir, que no hay una mejor solución para ese problema, es la mejor que te puedo dar, ¿no? El problema de los solver o los algoritmos exactos es que cuando una instancia, un problema muy grande, tardan mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen los algoritmos evolutivos, ¿no? Que te dicen a través de los comportamientos estocásticos que tienen internamente y que los algoritmos exactos no lo tienen, es que, vale, te puedo dar una buena solución, quizás no va a ser la mejor, pero te la puedo dar en poco tiempo, ¿no? Entonces, en la industria algunos problemas pueden tolerar eso, ¿no? O sea, que quizás no tener la mejor solución, pero sí una aproximación, pero muy rápida, muy rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes ocupar un algoritmo evolutivo en una Raspberry Pi, por ejemplo, para algún tipo de cosas. Se ocupa mucho, por ejemplo, en robótica. Había muchos papers en el Gecko de hablan de robótica, ¿no? De cómo se va moviendo por un entorno.
y cómo va aprendiendo. Bueno, ese tipo de cosas ocupan mucho algoritmos evolutivos, ¿no? Y, y claro, porque los solvers, como dije anteriormente, son muy costosos computacionalmente, ¿no? Así que, bueno, todo tipo de problema de optimización se puede, todo un problema de optimización generalmente hay como de dos tipos, bueno, hay de muchos tipos, pero generalmente uno lo entiende en el sentido de maximizar algo, ¿no? O maximizar los recursos de algo o minimizarlo. Entonces ahí hay una enorme cantidad de variables que son las restricciones y uno modela ese problema y ese es un problema de optimización. Los de tráfico son los típicos, los de logística también son típicos problemas de optimización, ¿no? O sea, como yo genero un plan para coches, por ejemplo, que están transportando cosas, ¿no? O sea, por eso son problemas de optimización. El tráfico aéreo también es un problema de optimización. Todo lo que es transporte urbano, público, también, donde están los semáforos, cosas así, también son problemas de optimización. Los drones Todo lo que también tiene son que ver problemas de optimización. También todo lo que es transporte de distintos componentes que se están moviendo, que tienen que planificar, ¿no? Con Ujú, movimiento, que no ujú. tienen que chocar entre ellos, sino que tienen que colaborar. Bueno, son candidatos para ocupar algoritmos evolutivos, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido, claro, esta conferencia es bastante interesante por eso, ¿no? Porque es donde se reúnen todos los especialistas en algoritmos evolutivos, ¿no? Que es un área bastante interesante de, de la computación, ¿no? Es el área principalmente donde uno puede ver que los componentes estocásticos, los pseudo aleatorios, son útiles, ¿no? Y eso es bastante interesante, filosóficamente interesante, porque no hay una teoría detrás de esto, es decir, no hay una teoría que te explique, como cuando uno estudia los algoritmos de ordenamiento en el primer año de carrera, ¿no? Y te dice que la complejidad algorítmica es esta, y del espacio, de la memoria, el tiempo, etcétera. Más o menos te va indicando cómo se van a comportar y tú puedes comparar un algoritmo con otro. En los algoritmos genéticos esa comparación es difusa, ¿no? Porque cada uno tiene componente aleatorio, entonces una bit O, o sea, una notación bit O no es tan clara, ¿no? No puede dar algo preciso. Entonces, todo al final se resume en la experimentación, es decir, hay un área de teóricos de algoritmos genéticos que también es un poco difuso y también hay cierta disputa y no hay muy buenas relaciones entre los experimentales, los que son aplicados, ¿no? Por así decirlo, y los que son teóricos, o sea, no se llevan muy bien, porque la teoría es un poco, aplicar teoría en el algoritmo genético es bastante controversial, ¿no? Porque al final todo se reduce mucho más a la práctica. Al final, por eso que todos los algoritmos nuevos que aparecen o las mejoras que se hacen en algoritmos, de hecho yo también el tema del paper que mencioné anteriormente, que se hacía que ocupábamos los LLM para insertar parámetros mejores, ¿no? A la metodística para que funcionara mejor. La comparación que yo hacía ahí es una comparación experimental, no es una comparación teórica, ¿no? No es que yo estoy diciendo que, mira, a través de esta demostración matemática va a ser mejor este algoritmo que otro, no, sino que a través de la experimentación, ¿no? O sea, yo implemento el algoritmo, lo comparo, lo ejecuto varias veces, todas las opciones, los competidores, con las mismas reglas, lo más justo posible, o sea, al mismo tiempo límite, en el mismo computador, etcétera, mismos parámetros. Y una vez ahí, cuando tenemos todos los resultados, sacamos los promedios estadísticos y decimos, vale, este es mejor que este otro, ¿no? Entonces, realmente el área se basa en mucho en la experimentación, pero también hay teóricos, ¿no? También hay teóricos en esta área, ¿no? Está muy interesante, Camilo. Justo me acabas de resolver varias dudas con esta respuesta. Me imagino que la mayoría de programación la hacen en Python, ¿no? ¿O No, en qué? no, no, generalmente no, generalmente se ocupa mucho C++, por ejemplo. Mm, ¿Por qué? Porque claro, como la experimentación es tan importante, las comparaciones se hacen mucho por tiempo de cómputo. ok. Entonces la implementación, o sea, si la experimentación es importante, la implementación es muy relevante, ¿no? Y el tiempo de cómputo ahí es esencial, ¿no? Entonces se requiere un algoritmo lo más rápido posible, ¿no? De hecho, una de las cosas que se está cambiando hoy en día en esta área, en la área de metaheurística o algoritmos evolutivos, y que no ocurre, por ejemplo, en el área de Machine Learning, es que se está empezando recién ahora a abrir a compartir los algoritmos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que si tú implementas bien una metaheurística, te puede dar muchos papers, por así decirlo, ¿no? Es decir, que es como un tesoro, ¿no? ¿Sabes? O sea, nadie quiere compartir sus algoritmos, ¿no?
porque la implementación es muy, muy, muy relevante, ¿no? O sea, si tú lo implementas bien, wow, puedes crear muchos algoritmos, modificaciones, y eso significa paper, y eso significa más investigación, e incluso puede significar que tenga más dinero, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? En el Machine Learning, la otra área es distinta. ¿Por qué? Porque ahí tú ya no puedes replicar el algoritmo como tal. Son muchos componentes, muchas capas que tienes que, o sea, para que la gente ocupe tu herramienta tienes que publicarlo, no te queda otra, ¿no? Y generalmente, aparte que el Machine Learning es distinto porque se construye sobre frameworks, ¿no? PyTorch, Keras, etcétera. Entonces tú propones tu arquitectura de red y tu set de datos, tu set de entrenamiento. Entonces, la única manera de replicarlo para que la gente lo pueda decir, ah, vale, lo que has hecho lo puedo replicar y comprobar que es así como dices, es que tienes que mostrar todo tu código. En metaheurística no, tú podrías mostrar tu pseudocódigo de tu algoritmo, pero no mostrar la implementación, ¿no? Entonces, son cosas que ahora están empezando a cambiar, ¿no? Pero sí, siempre ha habido un poco recelo en mostrar la implementación total, ¿no? De la metaheurística. Realmente los papers en metaheurística se muestra el algoritmo, el pseudocódigo, ¿no? Que es una descripción matemática, generalmente se ocupa teoría de conjuntos y ya, ¿no? Pero mostrar el código como tal completo no es algo que se hacía frecuentemente. Ahora está comenzando ya a cambiar eso, ¿no? O sea, ni siquiera no los ponen en open source en general, sino simplemente los hacen y Mm, de ahí sacan como nuevas cosas, ¿no? sí, Siento que sí, es un sí. poquito como tratar con vida, ¿no? O sea, tú haces tu Mm, algoritmo y luego lo observas mm. para ver cómo funciona, ¿no? Debe ser chistoso Sí, eso. sí, sí, totalmente, sí. Sí, no, y aparte que, claro, como son algoritmos en metaheurística, donde tú lo puedes implementar sin biblioteca externa, al final solamente ocupa biblioteca estándar, a diferencia de Machine Learning, entonces la gente guarda más recelo en tener su algoritmo, ¿no? Porque al final un algoritmo puede ser solamente un fichero, 100 líneas, 200 líneas, y ya, ¿no? Entonces la implementación es muy, muy relevante. Generalmente no se implementa en Python, por el tema que te comenté del tiempo de cómputo, pero, pero sí, bueno, esas cosas están empezando ya a cambiar, ¿no? Porque al final lo que importa hoy en día es, ok, tienes un paper interesante, tienes buenos resultados, pero la idea es replicarlo, ¿no? Al final es un poco la ciencia, tenemos que poder replicar tu trabajo, independientemente que me muestres que la experimentación haya estado bien hecha, la metodología de la experimentación sea adecuada. Si no podemos replicar exactamente esos valores, es complicado, ¿no? Aunque tú le das el algoritmo, realmente nunca vas a dar los mismos resultados siempre, ¿no? Porque al final son algoritmos que son estocásticos, pero va a haber una similitud, ¿no? Ay, sí, sí, completamente de acuerdo. Muy bien, Camilo. Respecto eso es lo y respecto a lo que viste, ¿qué te gustó? Justamente está chistoso que dices que hablaron tanto de LLMs, es muy interesante. ¿Tú viste algo que te llamara la atención específicamente o alguna conferencia que te haya llevado, que te haya sacado eh, el interés o que te haya dado curiosidad? Sí, habían varias que son bastante interesantes. Yo creo que me centré bastante en las que eran de LLM, bueno, por cuestiones obvias, porque estoy trabajando en eso. Ujú, ujú, Pero, por ejemplo, habían en particular unas de LLM que eran de hacer todo ese tema de algoritmos automáticos, ¿no? El diseño automático de algoritmos, eso era interesante. Yo creo que ese tipo de cosas, había muchas charlas sobre eso y había gente que propuso framework para eso, ¿no? Entonces, esas cuestiones son geniales, ¿no? En el sentido de que cómo podremos mejorar la implementación de este tipo de metaheurísticas, como hay tantas metaheurísticas, ¿no? De tantos sabores, como dije antes, si tuviéramos un sistema que nos pudiera generar metaheurísticas de manera automática según un problema determinado, porque aquí en metaheurística hay un teorema que se llama no free lunch, ¿no? Al final la idea es como que simplemente no hay una metaheurística que sea mejor para todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, para probar cuál es mejor, tenemos que buscar un problema y evaluarlas, ¿no? Las múltiples metaheurísticas. Y desde ahí, desde ese teorema, es que se desglosan muchas áreas de investigación. Tal área, por ejemplo, de ajuste automático de parámetros, ¿no? Porque cada metaheurística tiene muchos parámetros, tiene como 4 o 5 parámetros. Entonces, ujú. dar con los parámetros precisos mejora mucho el rendimiento de la metaheurística. Entonces, hay un área enfocada en eso, ¿no? De buscar parámetros para metaheurística, los mejores parámetros. Hay herramientas para eso, etcétera. Sí, Después sí. está el área, sí, dime. No, no, dime tú. Y bueno, y después está el área de visualización, ¿no? Que mencioné anteriormente, que es una manera un poco más de enriquecer el análisis comparativo, la parte de la experimentación,
pero para poder entender su comportamiento de manera visual, ¿no? Un comportamiento dinámico. Y también está el área que comenté antes de los LLM, ¿no? De generar código de manera automática, ¿no? El problema de generar código, quizás los grandes inconvenientes que tiene, es que muchas veces es muy costoso, ¿no? Porque en algunos casos, en la programación genética, hay ciertos operadores, ¿no? Que al final las programación genéticas son como árboles, ¿no? Que se van armando, se van construyendo, y tú lo que hacen ellos es como pasarles una cierta secuencia al LLM en tiempo de ejecución y ellos están dando respuesta, ¿no? Pero esa ejecución al LLM pueden ser cientos de ejecuciones solamente en un RAM, o sea, en una ejecución de un algoritmo podrían ser muchas veces. Y eso es muy costoso computacionalmente ahora, para cómo están los LLM actualmente, ¿no? Computacionalmente y Entonces, claro. pero no, también. Entonces, claro, esa es la cuestión, ¿no? Esos trabajos me lo encontré muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea, me quedé mucho con el tema de los LLM porque fue lo que más vi y de la generación automática de código, ¿no? Y eso yo creo que se va a empezar a ver en otras áreas también, o sea, el tema de cómo ir generando código de manera automática. De hecho, entre paréntesis, hay un paper que vi ayer de cómo hacer web scrapping, ¿no? De estos crawlers, esta araña, con LLM. O sea, empezar a que tú le pases un HTML y tú le hagas una consulta, te empieza a buscar las reglas, te empieza a generar las reglas para hacer el XPath, ¿no? Que al final es como la regla del DOM del HTML, ¿no? Y había un paper que se llama AutoCrawler, ¿no? Que al final es como crear crawler de manera automática usando LLM. Eso estaba muy interesante, ¿no? Al final ese también es un generador de código con LLM. Ahora, yo creo que todo está centrando en eso, ¿no? En generar código con LLM, pero yo creo que también se está dejando de lado lo que mencioné anteriormente, que era el paper que publicamos nosotros. Y yo creo que faltan herramientas que hagan eso, que busquen patrones en datos, ¿no? O sea, al final, ocupen los LLM para lo que son mejores, ¿no? Que es para mí, desde mi punto de vista, buscar patrones, ¿no? En datos. Y esos patrones transformaron en algún tipo de información que se inyecte a los sistemas para mejorarlo, ¿no? Para mejorar metaheurísticas ya existentes más que crear nuevas metaheurísticas. Entonces, eso es lo que me quedó al menos en Gecko, que no tan solo la industria está de moda los LLM, sino que también en la academia, ¿no? Entonces eso también habla de que es un tema que está ahí muy hot, ¿no? Está muy ahí, el hype está muy fuerte, ¿no? Sí, sí, pues esperemos que se logren cosas interesantes con eso. Oye, creo que a lo mejor esta pregunta te agarré, pero está muy interesante esta parte de los algoritmos genéticos y la metaheurística. ¿Tienes como algún iniciarte en eso? O sea, como no tienes tú de casualidad un paper, así como has escrito paper todo, de cómo iniciar con eso, o algún libro o recurso para empezar? Sí, bueno, yo recomendaría los papers que son los survey, estos survey que son como revisiones, ¿no? Que hacen una especie son como artículos de reseña, ¿no? Que hacen una recopilación de mi director de tesis, porque de hecho al final él tiene, es bastante conocido y tiene muchísimas citas en cada uno de esos papers, así que lo vamos a buscar ahora, a ver, te lo busco Sí, y, sí, lo ponemos ahí en las notas del y te lo episodio. paso, sí, 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 sí. Muy bien. así que Suena interesante. Y aparte lo que dices que se implementan en C++, también me da curiosidad, ¿no? Que aparte de pelearse con que los algoritmos evolucionen, se estén peleando con C++. También ya sé por qué te gusta. Este, sí, bueno, al final es que al final uno ocupa C++ de manera muy, muy básica, en el sentido no estamos ocupando clases, por ejemplo, casi no se mm, ocupan clases, porque los algoritmos ahí que se crean son como muy acotados, es decir, son entre 100 y 300 líneas de código, un fichero, ¿no? Y ahí se sí, acabó el sistema, ¿no? O sea, no no son grandes ocupamos C++, sistemas. claro, no es un sistema, ¿no? No estamos luchando con template o cosas raras de C++, ¿no? Ahí solamente ocupamos como el STL, ¿no? La estructura de datos, los sets, los vectores, ¿no? De hecho, punteros prácticamente no se ocupan, ¿no? Son pequeñas funciones que se van operando, pero claro, esas pequeñas funciones operando a través de estructuras de datos funcionan muy, muy rápido con C++, ¿no? Más que con Mm, Python, ¿no? Que hay mucho overhead en ese tipo de claro. cosas. Y aparte, como son algoritmos que requieren mucho componente estocástico, no es tan fácil llevarlo a un mundo funcional, por ejemplo, ¿no? Porque Mm, requiere mucho random.
Entonces requiere muchas iteraciones, ¿no? Con comportamiento, estructuras imperativas, ¿no? For, while, loop, muchas iteraciones, ¿no? Entonces no es fácil meter, o más que no es fácil, no tiene un beneficio claro meter programación funcional ahí, ¿no? Claro, Recursividad y cuestiones inmutables, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en realidad todo en computación evolutiva es mutable, tiene que mutar, ¿no? Por claro. definición. Entonces no tiene mucho sentido ahí todo el mundo funcional, ¿no? Aunque han habido tesis que hacen eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que son más como tesis de experimentos técnicos, ¿no? O sea, interesantes, pero en la práctica nadie la usa. Sí. Me dio risa tu definición de que están alejados de Dios. Oye, cada vez que alguien esté equivocado, voy a decir así, están alejados de Dios. Alejados de la Están mano de Dios. totalmente alejados de la mano de Dios, ¿no? Al final es Exacto. eso. Sí, Y claro, totalmente equivocado, pero como alguien dijo por ahí, todos tienen derecho a vivir en el error. Entonces, al final eso es importante, ¿no? sí. Muy bien, pues muy interesante, Camilo. Voy a dejar aquí la página de la conferencia para que le echen un ojo. Lo voy a poner en los comentarios de aquí, lo voy a poner en las notas del episodio también para que le echen un ojito. Y pues sí, fíjate que Ahí te ya dejé el para... enlace, Ah, Héctor, de esto, cómo iniciarse en este mundo, ¿no? perfecto. Metaheurística, y bueno, igual está pasar que al final es como el más famoso que tiene Cristian. A ver. Simón. Eh, aquí. Vale. Yo creo que el último que te envié, ese deberías leer primero ese y después el otro. Son como Va, los dos perfecto. artículos para, Muy bien. para empezar a aprender un poco lo que es la metaheurística, todo ese tipo de algoritmos, ¿no? Que son bastante interesantes. Sobre todo para la gente que le gusta implementar algoritmos, en la metaheurística es como el paso siguiente, ¿no? A lo que te enseña en la universidad, ¿no? Porque la universidad Sí, te enseñan algoritmos deterministas, ¿no? Dado los mismos inputs, tú vas a tener el mismo output. Aquí, dado los mismos inputs, no es seguro que tenga los mismos outputs, ¿no? Entonces eso depende mucho de cómo se implemente y el comportamiento. Pero son muy divertidos, muy interesantes, porque al final se llaman evolutivos o algoritmos de enjambre, porque hacen una metáfora, ¿no? Una metáfora del comportamiento de la naturaleza y lo aplican dentro de algoritmos, ¿no? Ahora, hay un debate también interesante ahí, de hecho, que quizás eso para otro episodio, pero hay toda un área de gente que se empezó a dedicar a crear algoritmos metaheurísticas, metáforas de metaheurística, y creó un zoológico de animales, ¿no? La metaheurística del perro, del gato, del pingüino, ya esa gente es mal mirada, ¿no? Están como totalmente apartados de las conferencias serias, ¿no? De las conferencias yo no, o sea, publican, pero publican en otro tipo de revista, o otro tipo de, ¿no? Porque ya son mal vistos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de esos algoritmos, si es verdad que dan buenos resultados, no proponen nada nuevo. Es decir, es el mismo algoritmo ACO de Anchoron System, ¿no? El algoritmo de hormiga, o es el mismo evolutivo del año 70 o del año 90, pero solamente le han hecho una pequeña modificación y le crearon todo un relato detrás de la metáfora del pingüino que hace esto, bla, 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 bla. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? No hay nada nuevo, ¿no? Entonces, hay toda una discusión ahí de gente que publica en revistas y tiene muchas citas y todo ese tipo de cosas, pero en realidad no pueden entrar a las conferencias buenas o a los journals buenos, ¿no? Con metaheurísticas nuevas, ¿no? Esto está prohibido, ¿no? Crear metaheurísticas nuevas en algunos Es- lados, ¿no? están vetados, ¿no? Están Están vetados por totalmente nombre. vetados, ¿no? Sí. Sí, al final es como, en realidad es casi como si fuese una cuestión de gente que estuviera creando un nuevo lenguaje de programación, pero que no tiene nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, y están resolviendo el mismo problema que no, o sea, no resuelven ningún problema nuevo, sino que es lo mismo, ¿no? Que lo puedes hacer con Python o con C++, pero lo están empezando a crear más lenguaje, más lenguaje. Entonces llega un punto que la gente dice, bueno, ¿y qué propone algo nuevo? No propone nada nuevo, ¿no? Pues es lo mismo, pero a nivel más de algoritmo, ¿no? Es un poco la cuestión. Perfecto, muy bien. Pues le voy a echar un ojito a estos papers que pasaste y a ver si luego Sí, hacemos está una súper clase bueno. ahí con código de esto. Estaría bueno Sí, resolvernos un problema para ver si... sí, no, es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Sí, aparte también le traigo ganas a C++, voy a intentar hacer algo y lo compartimos aquí, ¿va? Ahora, no significa que, bueno, en el área de investigación se ocupa C++, pero hay libros de optimización que me enseñan metodología con Python, por ejemplo. O sea, se Claro, puede implementar, nada lo impide, ¿no? Solamente que es cuando uno es es todo más serio. de
publicar, ahí sí requiere mucho tiempo de cómputo muy rápido, ¿no? Entonces, Ujú. por eso. Sí, sí, claro. Pero Sí, sí, bueno, sí. y algo que tenemos que tener en cuenta es que para los que no lo dimensionen, Python es cientos de veces más lento que C++, ¿no? Entonces, lo que en C++ te puede tomar 10 segundos, en Python te va a tomar a veces, no estoy diciendo que siempre, te va a tomar 100 veces a veces, ¿no? Te vaya a Mm, tomar 1000 segundos como 10 minutos, ¿no? Te va a tomar como 10 sí. minutos, 14 minutos, ¿no? Entonces, es 100 veces más lento, ¿no? Entonces, hay cosas en las que Python está muy bien para hacer cosas, sobre todo Mm, cuando se usa Python como un controlador sobre cosas de más bajo nivel, que es la mm. burla de algunos de Python, ¿no? Que Python es el jQuery de. ¿Alguna vez trabajaste con jQuery, Camilo? No. Sí, 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 ¿No? sí, ¿Sí? sí. Sí, Es sí. como el Hace jQuery años. ¿eh? Sí, hace años atrás, cuando empecé a Así, programar, sí. empecé a ocupar jQuery, sí. Sí, sí, sí. Es como, Python dice que es como el jQuery de C, ¿no? O sea, es como la cosa de alto nivel para usar C, pero aún así tiene varias desventajas, ¿no? O sea, cuando se usa para controlar C está bien, pero en sí Mm. mismo la implementación es bastante poco eficiente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tiene sus usos. Yo digo, yo hago Python todos los días casi. Te caíste, ¿no? Creo que se cayó. Se fue, se fue. Sí, bueno, una de las cosas de Python, para continuar con el show, eh, es que, claro, en Python, por ejemplo, en metaheurística uno requiere cierto tipo de estructura de datos, por ejemplo, vectores y matrices, ¿no? Y generalmente los vectores y matrices solamente hay valores reales o valores enteros. Entonces, en Python lo que ocurre es que cada una de las listas o las matrices que uno defina son heterogéneas, es decir, que internamente el- el intérprete está validando que cada uno de las celdas qué tipo de dato es, ¿no? Antes de acceder a ella. Entonces, claro, eh, se ocupa eso, obviamente se ocupa la estructura de datos estándar de Python. Y la forma de saltarse ese problema en Python es ocupar NumPy, por ejemplo, ¿no? NumPy transforma las estructuras numéricas en, en homogéneas, ¿no? Entonces tú defines que una matriz va a ser numérica y solamente el compilador es mucho más rápido porque ya no tiene que hacer el chequeo de qué tipo de dato es esta celda antes de hacer. Ahí ya sabe que es numérico y de tal tipo de dato, que es algo que ya en C++ viene por defecto, ¿no? Como tú defines, declaras un vector o una matriz, le dice vas a ser de este tipo, ¿no? Entonces el trabajo para el compilador es mucho más fácil porque ya no tiene que ir validando cada una de las celdas qué tipo de dato es, ¿no? Pero como Python es dinámico, ¿no? Cualquier variable puede cambiar en cualquier momento de un tipo a otro. Eso evidentemente genera un overhead, ¿no? Relan- relan- Hace mucho más lento la computación, ¿no? Porque está haciendo más validación internamente, ¿no? Sí, se fue. A ver, ¿qué cosa? Sí, ahí me escribió Héctor. Ya regresé. Ahí sí, estaba rellenando, estaba explicando un poco lo de Python y C++. Sí, sí. Disculpen ustedes, ya estoy a punto de no dropear mi compañía de teléfonos, pero porque tiene una característica que le Ah, gusta a mi esposa, que a mi esposa le gusta ver algunos programas, y tiene una característica que es regresamos a la casa y los regresa, o sea, de hecho me di cuenta que tiene un sistema sí, como que graban toda la tela abierta y tú la puedes ver bajo demanda en pocas palabras, así. ¿no? ¿Y, Entonces, no- y la otra está compañía no lo tiene? la otra compañía no lo tiene, entonces lo que voy a Ah, hacer es contratar o bueno, sea, y que si perdiste alguien ahí. conoce, ¿eh? O sea, ya perdiste ahí, ya, esa batalla. Ya perdí, exacto. Si tu No, voy a señora contratar no. otra, Te sí, jodiste. exacto. Voy a contratar otra compañía que tiene este, que tiene mejor, o sea, esta compañía es muy buena en velocidad, en bajada, es muy mala en estabilidad. La otra no es tan buena en velocidad, es muy decente en estabilidad. Entonces me voy a ir a la que, bueno, voy a contratar una segunda conexión. No, pero bueno, muy bien, Camilo, pues creo que le podemos dejar aquí. Gracias Sí, a los que estuvieron dándose una vuelta y también gracias a ti por tus explicaciones.
me gustaría mucho, tenía mucha curiosidad de esto y creo que hoy explicaste bastante más de metaheurísticas y algoritmos genéticos. Y qué bueno que nos dejaste recursos para empezar a verlos. Entonces les voy a echar un ojito y a ver si platicamos de eso más adelante. ¿Cómo ves? Sí, totalmente. Vale, genial. Estuvo muy buena, así que pasó el tiempo volando, como siempre. Sí, sí, se fue Como estoy por un acá. tiempo. Muy bien. Perfecto. Pues gracias a Vale, los que súper. estuvieron por aquí. Nos vemos pronto. Gracias, Vale. Camilo. Chao, que estén bien. Adiós. Chao.